Hola, Hola, profe. hola, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Bien. ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Qué tal, qué cuentan? Estamos pocos. Sí, somos pocos. Espérenme un cachito, a ver, les voy a anotar, ¿ya? Hola, profe. Hola, Mateo, ¿qué tal? Buenos días, profe. ¿Cómo están, cómo están, cómo están? Hay poco que vive debajo de sus camas. Lunes, ya no, minutos. Hola, profe. Hola, hola, ¿qué tal? Silencio. ¿Quieren ver a mi hermano que me está persiguiendo? Silencio, silencio. Espérenme un rato mientras termino de anotarles, por favor. Ya. A ver, les digo quiénes tengo presentes y me avisan si es que me faltó sus nombres, ¿ya? En sexto rojo, a Amaru Delgado, Dana Hinojosa, Amaya Nego, Constanza Pomar, Gael Ríos, Luana Rosel, Salet Sumi, Juan Manuel Casanovas y Diana Zunagua están presentes. ¿Me falta alguien de sexto rojo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En sexto plomo tengo anotadas como presentes a Mijael Aramayo, Elunei Ávila, Julia Gutiérrez, Zaira Lazarte, Mateo Leguía, Mateo López, Diego Matos, silencio, silencio, Micaela Orasi, Luis Fernando Panoso, Emilian Paredes y Jonathan Vázquez. Cuento yo, profe. Franz Galler, sí tienes razón, gracias, perdón Galler, Franz. ¿Hay alguien más que falte? Que no haya Tan mencionado. olvidable soy. Ya, entonces, la lección de hoy es argumento número 30. Que se relaciona bastante con la manera de armar los párrafos, con esquemas de redacción, porque tiene que ver con cómo vamos a... O sea, primero decimos cuál es nuestra postura respecto a cualquier tema de la vida y luego damos nuestros argumentos, digamos. A ese es el argumento al que nos vamos a referir el día de hoy. Espérenme, acaba de entrar otra persona más que voy a anotar. Entonces, ese es el argumento del que vamos a hablar hoy, ¿ya? Primero les voy a dar algunas características, digamos, principales del argumento y después vamos a ejercitar Profe, con dos ejemplos, ¿sí? hay que copiar esta lección, ¿no? Hay que copiarla, ¿no? Les llega el PDF después y en ese momento lo copian, ¿no? Por ahora solo préstenme atención, como ya les había dicho antes. Sí. Espérenme, acaban de entrar más personas, les anotaré un ratito. Ya. Entonces, ¿listas? ¿Listos? ¿Puedo arrancar? Hola, profe. ¿No todavía? No copien en este momento, por favor, porque si esperamos a que terminen de copiar, vamos a tardar mucho. Presten atención y después nomás copian con el PDF a mano y el video al lado. Ya. ¿Ya? Oli. Hola, Mariana, ¿qué tal? Hola, profe. ¿Cómo André, Mariana y Carlos Blanco que acaban de entrar, ya les anoté por si acaso, así que no se preocupen, ya están como que asistieron. Gracias. ¿Ya? Entonces, continuemos, por favor. Lo que les decía al resto es que el tema de hoy es argumento, como de las justificaciones que uno presenta para su postura, digamos, en cualquier tema. Y entonces lo que les decía es, vamos a
Les voy a explicar primero algunas características generales, que son sencillas, ¿no? Solo las más básicas, pero importantes, y después vamos a ver unos cuantos ejemplos, ¿ya? 2 ejemplos. Entonces empiezo. Primero, palabra del día, y en este caso, por favor, quisiera que la lea Juan Manuel Casanovas. Ok, profe. Palabra del día, muelle. Adjetivo que significa delicado, suave, blindado o también inclinado a los placeres sensuales como sustantivo. Designa una parte elástica de alguna construcción como los resortes de un colchón o el soporte de un vehículo. Proviene del latín mollis, que significa flexible. Al pasar al español, la palabra se convirtió en muelle, y en portugués, que está geográficamente cerca, se convirtió en molas. Ya. Gracias, Juan Manuel. Entonces, De bueno, nada, profe. con esa nota vamos a empezar la lección, ¿ya? Definiciones posibles de argumento. ¿Qué puede significar, ya? Entonces, es como una razón que das para convencer a alguien de algo, ¿no? Si estás exponiendo tu postura por escrito o hablando, se supone que lo estás haciendo porque estás hablando con alguien. Entonces, tienes alguna intención de convencer a esa persona o de por lo menos demostrar que tienes la razón, digamos, ¿no? Y para hacer eso presentas argumentos. Entonces, un argumento puede ser un ejemplo, como lo explica en el libro, ahorita vamos a ir ahí, básicamente significaría ejemplo, ¿no? O sea, yo digo, por ejemplo, Alejandro es alto, bueno, esto está escrito como paseño, disculpen. Alejandro es alto, vamos a corregir todos de una vez. Y como ejemplo doy, siempre se choca la cabeza al pasar por una puerta. Entonces, mi argumento, en este caso, significando argumento ejemplo, sería este. ¿Cómo sabemos que Alejandro es alto? Bueno, porque siempre se choca la cabeza al pasar por una puerta. Ahora, también puede significar el argumento una prueba. Es como la evidencia, digamos, ¿no? Entonces, Alejandro es alto otra vez. ¿Y cuál sería la prueba o la evidencia? Lo hemos medido en Pharmacorp y el papel decía 196 centímetros. Entonces, casi mide 2 metros el Alejandro, es bien alto. Y en este caso no estamos dando un ejemplo, sino una prueba, pero ambos son argumentos. Entonces, el argumento puede significar las dos cosas, un ejemplo o una prueba, o una evidencia, digamos, ¿no? También puede ser una justificación, que es como un motivo para algo, ¿no? Entonces, Alejandro es alto. Sus papás son altos, sus abuelos eran altísimos y sus bisabuelos eran más altos todavía. Entonces, aquí estamos dando una justificación, un motivo, una razón de ser de la altura de Alejandro, ¿no? En este caso, sus genes, su genealogía. Viene de familia de gente alta, entonces por eso él es alto. Entonces, las 3 cosas que estoy dando en este caso, para una misma afirmación, son argumentos. Pueden ser un ejemplo, pueden ser una prueba o pueden ser una justificación, ¿ya? Hemos hecho en base al mismo para que tenga sentido. Entonces, a ver, si yo pido, por favor, espérenme un ratito. Ian no asistió, ¿no es cierto? No estoy segura, pero sí. Ya, entonces vamos contigo, Mijael. A ver, te explico qué te pido que hagas. Silencio, por favor, el resto. Fíjate, en los 3 casos, ya sea que argumento signifique ejemplo, prueba o justificación, en los 3 casos primero afirmo algo, o sea, digo, esto es así o esto no es así, eso es una afirmación. Y después, en otra oración, la que está justo después, recién doy mi argumento, lo que sería el argumento, que es, eso sería el ejemplo, la evidencia, la prueba o la justificación. Entonces ahora, haz otra afirmación, Mijael. Tú invéntate una, lo que tú quieras me dices aquí, y después me das un argumento, que puede ser ejemplo, puede ser prueba o puede ser justificación. A ver, ¿cómo harías, Mijael? ¿Cómo sería? Sobre lo que tú quieras. Las puertas son de madera porque así son más resistentes y duranos.
y durables porque si fueran de hierro se oxidarían con la lluvia. ¿Y a las partes de qué? Como profe. Me has dicho las partes son de madera, ¿no es cierto? Sí, o sea, las Dijo- puertas son de madera. Ah, las puertas, ya, perdón, no había escuchado bien. Las puertas son de madera porque es más resistente y porque si estuvieran hechas de hierro se oxidarían, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces genial. Está bien. Pero hay puertas de hierro. Sí, bueno, pero no estamos ahorita apuntando a la precisión de... O sea, puede ser que existan puertas de otros materiales, pero ahorita nos fijaremos nomás en el ejemplo del Mijael para fijarnos qué parte es qué en su ejemplo solamente, ¿ya? Entonces, digamos, ahorita voy a ajustar esto otra vez. Las puertas son de madera más resistente y si estuvieran hechas de hierro, se oxidarían. Ya. Entonces, también puede ocurrir así, miren, no está partido en dos oraciones, sino es una sola y tenemos unas conexiones más bien, porque y una conjunción y. Funciona de todas maneras de esa forma, ¿ya? Entonces, gracias, Mijael. Ahora, la afirmación sería las puertas son de madera. Seguimos teniendo primero la postura, la afirmación, lo que sea que estamos defendiendo está presente. Aquí las puertas son de madera. Porque es más resistente. Entonces aquí ya tenemos, en este caso no sería un ejemplo, sería una justificación, yo creo, ¿no? Un motivo. Porque es más resistente. Y tenemos encima una prueba, digamos, o algo así. Si estuvieran hechas de hierro, se oxidaría. Entonces tenemos dos argumentos en este caso. En una sola oración, nos han dado una afirmación y dos argumentos. Ahora, claro, después pueden respondernos, como el André decía, pero existen las puertas de hierro y eso no necesariamente significa que se oxidan. Entonces, está bien, porque si estamos argumentando es porque tenemos una postura, pueden existir otras posturas y podemos ahí ponernos justamente a discutir argumentos y contraargumentos. Viene de ida y de vuelta, porque estas pruebas, estos argumentos, no están escritos sobre la piedra, no son absolutos. Si necesitamos comprobar algo si necesitamos argumentar algo para convencer a alguien, se supone obviamente que nuestros argumentos no son todopoderosos, son cosas que son discutibles y que por eso tenemos que esmerarnos en tener buenos argumentos para defender nuestra posición. O también en realidad si es que encontramos buenos argumentos en la otra persona, también dejarnos convencer. A veces no tenemos razón. Entonces siempre hay que salir con los mejores argumentos posibles, ¿no? Ese es el ideal, digamos. Entonces, hasta ahí más o menos quedamos claros. ¿Hay algo que quieran preguntar o que no se haya entendido? Yo, Clara, profe. Para mí que está claro. Ya. Claro. Súper, me alegro. Entonces, vamos a la siguiente, ¿ya? Cosas que importan en un argumento, entonces. La opinión, o sea, la postura que vamos a defender, en estos ejemplos teníamos, las puertas son de madera, nos ha dicho en el ejemplo del Mijael, ¿no es cierto? O en este caso, Alejandro es alto. Tenemos aquí tenemos aquí afirmaciones bien sencillas, ¿no? Podemos estar afirmando cosas mucho más complicadas, como por ejemplo, si es que es correcto el aborto, digamos, ¿no? Es un tema de mucha discusión, pueden haber argumentos a favor y en contra. No hay decisión sobre eso, ¿no? La gente nunca está de acuerdo sobre ese tema. Entonces, ahí es más difícil argumentar. Hay temas más difíciles de argumentar. Pero en este ejemplo es súper fácil, digamos, ¿no? Alejandro es alto, no va a haber nunca tanta controversia o tanto debate alrededor de una afirmación tan sencilla. A menos que Alejandro sea súper chato, ¿no? Y él tenga una fantasía de que es alto, pero no es el caso. Entonces, la postura, esa afirmación que tenemos de principio, esa es nuestra tesis, ¿ya? Puede ser una opinión o, como les digo, una postura. Lo que sea que vamos a argumentar es una posición de alguien, ¿no? Y esa posición se llama tesis. Entonces, ¿cuál es tu tesis? Le puedes preguntar. Mi tesis es que el aborto debería ser legalizado, por ejemplo. Entonces, ahí tengo una afirmación diferente
que también yo puedo argumentar con pruebas, con ejemplos, con justificaciones. Pero lo importante es que hay que saber hacer esa distinción entre los argumentos son una cosa, son las razones que yo voy a dar, y la tesis son otra cosa, es la afirmación con la que empiezo todo, ¿ya? Entonces, lo principal es la tesis, cuál es la postura, y una vez que sabemos cuál es la tesis, recién podemos saber cuáles son los argumentos, ¿ya? A pesar de que en el texto están lado a lado prácticamente, ¿no? Porque se escribe de izquierda a derecha, no importa qué estemos escribiendo. Entonces, bueno, una parte importante del argumento es la tesis. ¿Qué es la posición que estamos defendiendo? Después, economía. Bueno, yo los he puesto como economía. El libro también lo explica. Si quieren, pueden en la página 85 ir viendo esto que estamos hablando ahora, ¿ya? Donde también tiene una explicación. Entonces pueden ir viendo en paralelo, digamos, para hacer preguntas si es que desean. Entonces, economía, ¿a qué se referiría? Es a que hay que ir al grano, digamos. Hay que ir sin rodeos y hay que ser puntuales. Lo que nos dice el libro, si no me equivoco, a ver, esperen. Sí, su ejemplo es que, digamos, si yo soy un candidato presidencial y quiero dar argumentos, entonces en ese caso mi tesis sería, oigan, gente, yo soy el ideal para ser presidente. Ese es mi Yo soy tesis, Donald digamos. Trump. Yo soy Donald Trump, digamos. Entonces, No, yo Donald no Trump soy. también. Claro, yo tampoco quisiera ser nunca, pero Yo así no voto. escúchenme, escuchen. Entonces, digamos, yo soy Joe Biden, o soy Carlos Mesa, o soy Luis Fernando Camacho, no importa. Soy un candidato a la presidencia, ¿ya? Y mi ¿Por tesis qué no quiere es... ser usted mismo y dice Joaquín Tapia nada más? ¿Qué, perdón? Soy... ¿Por qué no ya, quiere ser usted mismo y dice Joaquín Tapia nada más? porque estaba tratando de hacerlo un poco más entretenido con ejemplos que conocemos. Pero ya, digamos que yo soy el candidato Joaquín Tapia para presidente. Y mi tesis es... mi tesis es, voten por mí, yo soy el mejor. Esa es mi afirmación, yo soy el mejor. Ya Entonces, no tengo que voto dar- por Yo usted. votaría por ti. Yo votaría por usted, profesor. Tiene el mejor argumento. Yo no seré Creo que lo presidente. busqué en Google y encontré Ya, sus imágenes. agradezco mucho su apoyo en las urnas, pero por favor, un ratito, perdón que les muteé, tenemos que continuar con esta idea, ¿ya? No nos desviemos demasiado en el ejemplo. Tenemos que usar el ejemplo para lo que nos interesa. Entonces, si yo soy el candidato, ¿a qué se referiría la economía? Ya sabemos cuál es mi tesis, ¿no? Es yo quiero ser elegido porque yo puedo hacer mucho bien para Bolivia, yo soy el candidato ideal entre todos los que hay. Ahora, la economía sería que mis argumentos tienen que ir al grano, tienen que estar primero, esto es importante, siempre en relación al tema. El tema es yo estoy concursando para ser presidente. Y tienen que ser puntuales. Entonces no puedo ir con rodeos, no puedo hacer perder el tiempo a la gente, tengo que hablar de lo que importa. Entonces no puedo decirles, y ahí voy con lo del ejemplo que daba el libro, no puedo decirles yo soy el mejor candidato porque me gusta usar corduroy, digamos, porque no tiene nada que ver, digamos. Solo uso blue jeans, toda mi vida he usado blue jeans y por eso soy el mejor candidato. No es una razón, digamos, ¿no? No importa el hecho de que yo use blue jeans o use pantalones de corduroy o cualquier cosa de mi vida personal no es relevante, eso es lo importante. No es relevante para la tesis, para lo que estoy tratando de defender. Entonces, en economía, a lo que nos referimos es a que los argumentos que utilicemos para defender la tesis tienen que estar siempre, siempre relacionados estrechamente con la tesis, con la posición que estamos defendiendo. Si ocurriera que algún argumento está un poquito desviado, ya se deja de relacionar un poco, entonces tenemos que estar conscientes de que nos hemos desviado, hemos perdido nuestro objetivo. Nuestro único objetivo era argumentar esta tesis, ¿no? Es el Entonces, único objetivo y has fallado en él. ya, queda claro hasta ahí. Esperen, Ian acaba de entrar, entonces lo anotaré, aunque un poco tardecito. Y la Dana se ha debido salir. Ya. Después, suficiencia. ¿Qué viene de suficiente, no? Entonces, quiere decir, lo que sea que estamos tratando de argumentar, como les decía, ¿no? Argumentar que Alejandro es alto es más fácil que argumentar que el aborto sea correcto o no correcto moralmente, legalmente, desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, hay tesis más fáciles de probar y hay tesis más difíciles de probar.
Hay tesis imposibles de probar y dependiendo de eso, nuestros argumentos tienen que ser suficientes, tienen que ir en la medida de la dificultad de nuestra tesis, ¿no? Como que el mercado negro es legal. Exacto, si el mercado negro es legal, yo puedo dar argumentos a favor y en Profe, creo contra que hay de un eso. país. Profe, ¿Perdón? creo que hay un país en donde el mercado negro es legal. Creo que era la India. Creo. No sé cuál país, creo que hay uno. Bueno, Allá. Como más o menos lo del aborto y etcétera. claro, exacto. Si hay una tesis difícil, entonces nuestros argumentos tienen que ser suficientes para la dificultad de esa tesis, digamos, ¿no? No pueden ser sencillitos porque, o sea, tesis difícil va con argumentos suficientes, complicados, bien armados para esa tesis. Tesis más facilita va con argumentos más sencillos. Esa es básicamente la idea de la suficiencia. Tienen que corresponderse. Ahora, sobre lo del mercado informal, para desviarnos un poco, André, de hecho, Bolivia es un país con un sector informal bien grande, ¿no? O sea, mucha gente que no tiene empleo oficialmente y que consigue trabajo en el mercado informal. Entonces, es un tema bien grande que seguramente es tan difícil de argumentar como el del aborto y que se puede discutir también desde varios puntos de vista. Entonces, ahí podríamos también aprovechar para hacer una explicación más. Algunas tesis, cuando son muy complicadas, es bueno partirlas en pedacitos, o sea, tomarlas desde un solo punto de vista, digamos, ¿no? Como, qué sé yo, el aborto es muy complicado tema, entonces, para poder decir algo que sea útil y no perder el tiempo, lo que voy a hacer es tomarlo desde el punto de vista específico de las mujeres que son menores de edad. Entonces, no voy a hablar de todas las mujeres de la vida, solo de menores de edad. ¿Deberían o no deberían poder abortar, digamos, no? Entonces estoy achicando un poco el tema para que mi tesis no sea tan difícil de probar, digamos, ¿no? Podemos hacer eso. Cuando la tesis es muy grande, podemos tomarla solo desde un aspecto para facilitarnos el trabajo. ¿Hasta ahí estamos más o menos entendiendo? ¿Puede explicar una vez más, profe? Por favor, no he entendido bien. Ya, muy bien, te explico, Jonathan. Entonces, a ver, tomemos otro argumento, digamos. Perdón, otra tesis. Empezamos con esto, ¿ya? Tenemos una postura, una afirmación, algo que decimos, así es esto, digamos, y lo queremos defender para convencer a otra gente. Entonces, la defensa que hagamos, esa defensa se llama argumentos. Podemos dar ejemplos, podemos dar pruebas, podemos dar razones, y todo eso son argumentos. ¿Ya, Jonathan? Entonces, lo que estamos defendiendo es nuestra tesis. Digamos, vamos a cambiarle el ejemplo. Ya no va a ser aborto, va a ser ¿cuántas horas de videojuegos debería consumir un niño de 12 años o una niña de 12 años? Al 24. Esa 24. información vale oro. Profe, Ya. 24. Espérenme. Entonces, claro, tienen 28. sus posturas ustedes al respecto. Yo también tengo, digamos, yo tengo una hermana que tiene la edad de ustedes. Bueno, es un poco mayor y me preocupa que verla pasando tanto tiempo en su celular, digamos. Entonces, yo pienso que sería correcto que pase más tiempo, que pase menos tiempo. Esa es otra vez una tesis, digamos. Es un tema sobre el cual yo creo debería pasar menos tiempo. Entonces, mi tesis va a ser, Jonathan, una persona de 12 años debería pasar máximo 2 o 3 horas al día en la computadora o en el celular, en cualquier aparato electrónico. Esa es mi tesis. Entonces, tengo una postura y la voy a defender. Y los argumentos que dé... Perdón, Emilian, ¿qué? Mi tesis es que dejen de hacer tareas, profe, mi ¿Eso es tesis castigo? mi tesis es que dejen de haber Mi tesis para profe, mi tesis. Ya. Silencio un ratito, por favor. Escúcheme. Perdón, Mateo. Mi tesis. Un ratito, por favor. Mateo, te pido que me esperes un segundo. Terminaré de explicar con este nuevo ejemplo a Jonathan, porque queremos que le quede claro a Jonathan también, ¿ya? Entonces, me agrada que les esté interesando el tema, pero vamos por partes, por favor, ¿ya? Entonces, Jonathan, mi tesis es esa, digamos. Hay gente ahorita que me está diciendo, no, eso sería castigo. Podría haber contraargumentos, o sea, argumentos en contra de mi postura o de mi tesis. Podría haber, claro, pueden decirme, eso es relativo, porque digamos, ahora
pasamos clases por internet. Entonces, ¿cuánto tiempo quieres que pasemos en la computadora? ¿Cómo vamos a pasar clases? Sería, No, por profe, ejemplo, pasemos 0 horas en la computadora o en el celular y con 24 horas en el Play. ya, un ratito, por favor, André. Entonces, No tengo play. un ratito silencio, ya. En el Play, Escúcheme, por favor. Tenemos que terminar de explicarle a Jonathan, por favor, un ratito, ¿ya? Entonces, ya tenemos la tesis y podemos argumentar al respecto. Y para argumentar, Jonathan, la cualidad, esta economía, se refiere a que tenemos que hablar sobre lo que nos interesa. O sea, si yo quiero hablar entonces sobre cuántas horas tiene que pasar una persona de 12 años en la computadora, mis argumentos no pueden hablar sobre dietas vegetarianas y dietas veganas, digamos, porque no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, no me puedo poner a hablar en mis argumentos de otro tema. Tengo que ser económico, tengo que ir al punto y tengo que estar siempre en relación a mi tema, que es cuántas horas debe pasar un niño de 12 años frente a la computadora, digamos, ¿no? Entonces, tesis es qué postura estoy defendiendo. Economía es que no me tengo que desviar, tengo que mantenerme siempre en relación a ese tema. Suficiencia es que si es que mi tesis es bien complicado de probar, entonces tengo que rajarme grave para que mis argumentos también sean buenos, sean suficientes para comprobar, para defender, perdón, esa postura, esa tesis. ¿Hasta ahí está claro, un poco más claro, Jonathan? Gracias, profe. Ya, no hay de qué. Entonces, continuemos. Después, aceptabilidad. Pone el libro, y aquí podemos poner creíbles o plausibles también, o posibles. Quiere decir, o sea, no me puedo inventar tampoco, ¿no? Si vamos a decir, ya digamos, continuamos con el ejemplo de que las personas de 12 años tienen que pasar, según yo, Joaquín Tapia, tienen que pasar máximo 3 horas al día en la computadora o en cualquier aparato electrónico. Y ustedes me van a decir como contraargumento, no, nada que ver, porque la nueva generación, o sea, ustedes, tenemos ojos de reptil que han evolucionado y que no se dañan tan fácil frente a la pantalla. Entonces, ese no se, es un argumento, sí, sigue profe, siendo... profe, gracias, nos está dando argumentos. Sí, No, pero lo pero... voy a utilizar contra mi madre. Para luchar contra nuestras mamás. Ya, pero préstenme atención, pues si no escuchan la lección completa no les va a servir. Entonces, escuchen. Tiene que ser aceptable su argumento, ¿no? Si a mí me dicen que tienen ojos de reptil, yo les voy a decir, están alucinando. ¿Dónde tienen la cabeza? Seguro que justamente por tener tanto tiempo en el internet es que están pensando son En ceras. el cuello. Eso puedo decir, ¿ven? Entonces, los argumentos que utilicen, y esto es bien importante, tienen que ser creíbles, porque ahí está la clave para que sean convincentes. Si son cualquier cosa, si son un invento como esto de los ojos de reptil, entonces no convencen a nadie. No importa cuán bonitos, divertidos y creativos sean, no convencen a nadie porque no son aceptables, no son creíbles, no son plausibles. ¿Ya? Diego, ¿tienes alguna pregunta? No entendí sobre la... ¿Cuál no entendiste? Suficiencia. Suficiencia. Ya, enseguida te explico, Diego. Ay, perdón, tengo que tomar agua porque mi garganta me... Ya, entonces, Diego, te explico suficiencia, ¿ya? A ver, te lo leo, ¿qué he puesto aquí? Mientras más difícil sea convencer a alguien de algo, más y mejores tienen que ser nuestros argumentos. Entonces, eso es básicamente. La tesis es lo que defiendes, ¿no? Y no todas las tesis son igual de fáciles o igual de difíciles de probar. Si tú quieres, digamos, qué sé yo, conseguir permiso para salir a la calle solo hasta las 11 de la noche, esa es tu postura. Tu tesis es, yo soy capaz de salir solo a la calle hasta las 11 de la noche, ¿ya? Esa es una tesis. Ahora, ¿qué tan difícil de probar es esa tesis? Yo diría que es bien difícil, porque no tienes edad para estar hasta muy tarde en la calle, digamos, mucho menos solo. Profe, un argumento. Un ratito, por favor, espérenme. Le explicaré al Diego, ¿ya? Disculpen que les muteé. Media hora después de que sales a la calle. Un ratito. Noticia, un niño fue cortado y asesinado. Exacto, un ratito silencio. Entonces, Andrés, respeta al profesor. por favor, un ratito silencio. Entonces,
Sí, justamente por lo que dice el André, Diego, es difícil de, digamos, argumentar a favor de esa tesis, de que tú puedes salir hasta la hora que quieras, porque la calle es peligrosa, hay criminales, te puedes perder, un sinfín de razones que sí son verdaderas, son aceptables y son suficientes para justamente comprobar todo lo contrario, ¿no? Entonces sería bien difícil de argumentar tu tesis, ¿ya? Y los argumentos que consigas para tu tesis tienen que ser suficientes, tienen que ser tan buenos como todo lo difícil que es tu tesis. Si es muy difícil, tienen que ser súper buenos tus argumentos. Si tu tesis no es tan difícil de comprobar, entonces tus argumentos pueden ser más sencillos. Eso es la suficiencia. ¿Se entiende mejor, Diego? Sí. Ya, súper, me alegro. Entonces, con eso hemos visto 4 aspectos importantes del argumento y nos queda poco tiempo, pero vamos a continuar y veremos cómo nos va con el tiempo, ¿ya? Entonces, ahora inventemos argumentos y contraargumentos para esto. ¿Ya? Todavía no vamos a armar oraciones ni párrafos, solamente vamos a lanzar ideas en grupo, pero yo les voy a ir, conforme yo les vaya llamando, ¿ya? Entonces, si se fijan, estos son los 2 temas, los 2 que vamos a ver son los que indica el libro al final de la página 85. Entonces, Diana, para este tema, aquí no nos ha dado todavía una tesis, simplemente nos ha dicho, no, sí, esto sí es una tesis. Las corridas de toros deberían mantenerse. Entonces, aquí hay una postura. Esta es la tesis. Ya nos ha dado eso. Entonces, ¿qué argumentos a favor o en contra tú podrías darnos, Diana? Que se pueden lastimar la gente que está dentro del rancho. Ya, entonces la gente, súper. Que está dentro del rancho podría lastimarse. Bien, ¿ese es un argumento a favor o en contra? A favor. A favor, En no contra. queremos. Está en contra. Ya, en contra. Está exacto, está bien. Contra. Gracias, Diana. Entonces, ahora vamos contigo, Elunei. Elunei, tú danos un favor, un argumento a favor. Por favor. A ver. Un argumento a favor. Por favor, controlar. Un ratito, por favor. Vamos por los apellidos, ¿ya? Así que no desperdicien su tiempo pidiéndome porque yo voy a ir por la lista. Estamos ahorita en A. Y luego voy a intercalar de paralelo a paralelo. Podría ser, mi hermanito estaba sobre la silla, se rasguñará. ¿Sé qué? Pero me Se podría decir. rasguñará. Mi hermanito estaba en la silla y casi se cae. Ya. No, tienes que darme un argumento. Ya nos ha dado uno en contra, digamos, la Diana. Ahora tendrías que darme algo a favor. ¿Qué quiere decir eso? Algo que cuando tú me lo dices me hace decir, tal vez no son tan malas las corridas de toros después de todo. Eso tengo que lograr sentir yo. Entonces, a ver, ¿quieres volver a intentar, Elunei? Sí. Dale, dime, te escucho. ¿Qué me podría dar? Hay que cuidar a las abejas porque ayudan al ecosistema. ¿A las ovejas? Ya. Abejas. Ya no. No, Elunei. Ya vale el intento, Elunei, pero no está bien. Vamos ahora con Carlos. Carlos, te escucho. A ver, dame un argumento a favor de las corridas de toro. Un argumento que me convenza de que son buenas las corridas de toro. Profe, es que esas cosas no tienen nada de bueno. Estoy de acuerdo contigo, pero No tanto. por algo deben Sí existir tienen, también, sí ¿no? tienen. A ver, Sí tienen, profe, si alguien sale lastimado. Profe, si el torero sale lastimado, el toro muere, igualmente es divertido. ya, entonces la diversión sería... No solo
decir en casa a los otros para que vayan. Ya. Silencio, silencio, por favor. Carlos, Carlos. Tú puedes, Carlos. Sí, tú puedes. Dale, Carlitos. A ver, Carlos, te escuchamos. A ver. A ver, Carlos, Carlos. No es tan difícil. No hay que... Cuando tratamos de conseguir nuestros argumentos para algo, tiene que ser como lluvia de ideas, ¿no? Lo que vaya saliendo. Puede salir cosas buenas o geniales o no tan buenas, pero no hay que pensarlo demasiado. Profe, Carlos creo que no está. No, está ahí, está con el micrófono conectado. Yo, profe. No, Profe, yo Mijael. quiero- Patata. Yo en el anterior. Profe, Carlos nunca responde. Ya, Carlos. Sí. Se nos va el tiempo, Carlos. Ya. Qué bacana, Carlos. A ver, Franz. Franz. Es que, profe, cosas no tienen. Estaba desconectado el Franz. Se nos va a ir el tiempo. Ya, vamos a tener que continuar nomás en otra sesión. Ya, entonces, Profe, cuando falte un minuto les voy a avisar. deberían mantenerse para que los toreros... Escúchenme, por favor. Estoy yendo de acuerdo a mi lista para que todas las personas participen igualmente, ¿ya? Entonces, vamos con el Franz. Franz. ¿Dónde estás, Franz? ¿Ya te has conectado? Ahora sí. Estoy, profe, ustedes son injustos conmigo. Ya. Profe, estoy aquí. ¿Qué tengo que hacer? Ya, lo que tienes que hacer es, tenemos esta tesis, las corridas de toro deberían mantenerse. La Diana nos ha dado un argumento en contra. La gente que está dentro del rancho podría lastimarse. Ahora tú nos tienes que dar un argumento a favor de las corridas de toro. La gente que está a cargo de las corridas de toro ganan dinero a través de eso. Muy buen argumento, Franz. Ya, está bien. Entonces, la gente está listo. trabaja en las corridas. Lo vamos a mejorar todavía. La gente que trabaja en las corridas de toro perdería su trabajo si ya no... Está listo. Si ya no existieran, digamos. Ya. Profe, el Sancho. Yo, profe, yo. Ya. Espérenme un ratito. Entonces, este es un buen argumento a favor, ¿no? Porque nadie va a poder discutir Yo, con eso. profe, Juan Manuel Casanovas. Un cachito, por favor, no se ensimismen en su participación. Presten atención a lo que se está desarrollando aquí. Sí, ya sé. Vamos a continuar, ¿ya? Entonces, incluso la gente que detesta las corridas de toro tiene que aceptar obligatoriamente que es una fuente de trabajo para muchas personas y que esas personas van a quedar en el desempleo si es que se las prohíbe. Entonces, es un buen argumento, Franz, muy bueno. Vamos a continuar después, ¿ya? Voy a cerrar esto y se conectan al mismo link, ¿ya? Ok, profe, pero ya después, ¿ok?